Bueno, estamos de regreso en este examen de conciencia y siempre las pláticas en los cortes comerciales se ponen más interesantes, ¿no? Sobre todo porque hay muchísimas cosas de las que uno puede platicar en los cortes comerciales que luego no podemos decirlo al aire, pero a mí sí me gustaría saber, Reger, ¿cómo inicias en esto de la caricatura? O sea, ¿por qué la caricatura? Fíjate que hay, y sé que iniciaste muy joven, y a lo que voy es esto, creo que tenemos la mala idea de que los que hacen caricaturas, los que hacen los famosos cartones que se publican en los medios de comunicación, en los periódicos y que han existido a lo largo de la historia, pero siempre tenemos la mala idea de que son personas adultas, que son personas ya mayores, que son gente que ya casi para su retiro han decidido inclinarse por eso. Podemos, a lo mejor son gente que durante toda su vida escribieron para algún medio y que después dijeron, bueno, ya no voy a escribir, pero ahora voy a hacer caricaturas. Pero en tu caso sé que eras muy joven, ¿no? Con esta situación. Sí, tenía 21 años. Tenía 21 años. Trabajaba en banco. Algún amigo que trabajaba en banco me dijo, ¿y por qué no dibujas para el periódico? ¿Pero por qué te lo dicen? ¿Se te daba lo del dibujo? Sí, ahí entre ellos te ponías tú a dibujarlos a lo mejor a ellos. Algo así, estamos hablando cuando yo tenía 21 años era el 81. A veces me encuentro una amiga por ahí que trabajó conmigo en el banco y me dice, todavía tengo el dibujo aquel que nos hiciste. Y le creo, dibujé mucho a los compañeros. En mi cubículo tenía rodeadas las paredes de mis dibujos. Creo que mantenía cierta inclinación por la pintura. Recuerdo 2, 3 dibujos que merecieron ser pintura. Me gustaron mucho, me gustó mucho el surrealismo. ¿Y los hiciste o no? Los hice ahí. Intenté después, pero ya estaba muy pervertida mi vida en cuanto a que conocí. Ahí solo tuve eso de pervertida mi vida. En cuanto a que conocí el lado oscuro de Nogales. Y te voy a decir la verdad, me emocionó mucho también porque es otro mundo, ¿no, René? Conoces tu entorno de una manera integral. Ahora sí, como que dice el dicho, conoces de todo. Conoces de todo, decides quedarte o irte. Claro. Oye, René, ¿y tú decidiste quedarte? Me ajustaba mucho a ese ambiente. Entonces, inicias por invitación de un compañero, conste que lo dijiste tú, inicias por invitación, bueno, por recomendación de un compañero, porque no dibujas para un periódico. ¿Qué periódicos había en aquel tiempo aquí en Nogales? La Voz del Norte. No recuerdo si estaba el de don Ramoncito Quijada, el Fronterizo, creo. Bueno, aunque La Voz del Norte era un periódico sobresaliente, leído, ¿no? Sobresaliente, sí. Sobresaliente, y en todos los aspectos. Era el único periódico. Estaba el periódico grande del estado, pero su circulación era muy limitada, influía, pero no como un periódico local, ¿no? No como un periódico local. Los columnistas de entonces eran demasiado fuertes. La línea del periódico era muy libre. Había ciertos conflictos como aquel generado por quien no estuvo de acuerdo con que al doctor Silva Hurtado se le nombrara el mejor alcalde del país. Y hubo cierto desestabilización en algún sentido. Que se sigue diciendo, ¿no? Que es el mejor alcalde que ha tenido Nogales. Es lo que la gente de esa época lo dice y de esa época y que le ha tocado vivir estas épocas también. Eso te lo dicen. El mejor alcalde es el doctor Silva Hurtado, incluso dicho por propios militantes de otros partidos políticos diferente al Revolucionario Institucional, que era el partido que él pertenecía, ¿no? Te diré una cosa. No me tocó juzgar, entre comillas, la labor del doctor Alejandro Silva. De hecho, no la recuerdo. Pero si le damos valor al juicio de nuestros mayores y vemos quién nos ha gobernado, digamos que puede volver a repetir en el trono, ¿verdad? Así es.
en cuanto a esto de su nombramiento como el mejor alcalde. Oye, René, pero vámonos entonces, vámonos regresando, ahorita Fue vamos con los fue un poquito presidentes, confuso. ahorita vamos con los presidentes porque me interesa saber a qué presidentes has caricaturizado. ¿Locales? Y, sí, locales, y quién ha sido el más fácil, el más difícil, eso lo vamos a ver ahorita, pero sí, entonces llegas por recomendación, lo decía ahorita, de un amigo tuyo que te dice, oye, ¿por qué no dibujas para el periódico, que imagino que en aquel tiempo era La Voz del Norte? ¿Es donde empiezas? La Voz del Norte. ¿Es donde empiezas? ¿Recuerdas cuál fue tu primer caricatura o no? Sí, cómo no. Y me gustó mucho ser parte de ese momento. Creo que fue mi bautizo y lo entendí muy bien. Me emocionó un poco el momento en el que iniciaba, porque fue un momento coyuntural en el que nos abre los ojos la situación aquella de la que, bueno, íbamos a administrar la abundancia en cuanto al petróleo, en cuanto a ingresos por petróleo, pero resulta de que un día para otro ya no somos ricos. Y esa fue la primera caricatura, cómo de pronto teníamos que volver al método antiguo de transporte, ¿verdad? Que es el incremento de la gasolina, es a lo El que te incremento de refieres. la gasolina. Fue tu primer caricatura. Fue mi primera ¿Cómo caricatura. la plasmaste? ¿Cómo la planteaste? La barra de una cantina. En la barra de una cantina están dos vaqueros platicando. Y enseguida de ellos está el burro, que no sé si era uno de ellos así. Y yo quería aplicar esa palabra, pero obvio no se me permitió, me tuve que ajustar a la situación, también la fui comprendiendo después. Creo que hubiera tenido más atractivo la caricatura, pero como era una manifestación pública, tuve que cambiar la palabra. El burro, cuando al saber que iba a volver a trabajar mucho, dijo que... ¿verdad? Algo así, ¿no? Que en aquel tiempo yo creo que era más difícil hacer caricatura, ¿no, René? No por lo difícil, de que la hagas, o sea, eso lo haces tú y lo haces muy bien, sino en aquel tiempo todavía México, bueno, si ahorita todavía vivimos en un país donde los medios de comunicación, aun cuando hablamos mucho de libertad de expresión, no la tenemos todavía, o sea, eso es mentira de quien lo diga que sí, podemos hablar y decir lo que querramos, pero en aquel tiempo todavía se vivía más una represión en contra de los medios de comunicación y sobre todo de aquel que quisiera hacer humor, de políticos, de presidentes. Los presidentes de la República eran intocables, no los podías tocar por nada del mundo y mucho menos mofarte de una situación, ¿no? Pues mira, parafraseando cierta publicidad, la cobertura, por decirte algo, la cobertura de salud, etcétera. Todavía la cobertura de la censura es permanente. Ahora, por decirte algo, Vicente Fox, Cedillo, Salinas, no se preocuparon por ti. Hace un tiempo que disfrutamos, entre comillas, de un cacicazgo regional. Obregón, Hermosillo, Nogales, San Luis, tienen sus rectores sus rectores políticos. Obvio, la comunicación también está bajo la lupa. ¿Qué puedes decir? ¿Qué no puedes decir? Tú y yo nos hemos tomado libertades y hemos ido ganando y hemos ido empujando y nos hemos ido ganando el respeto, pero también hay en el poder y ha habido en el poder. No voy al DF, no voy al centro político del país. Aquí en Nogales también ha habido gente muy represora. Quizá lo haya sentido, quizá no. Sí, claro. Gente con unas ganas de anteponerse a todo, porque les ha costado llegar al poder. Porque han sacrificado su modo de vida decente por asumir el otro. Y es integral. Recurren a todas las manifestaciones de poder que tienen, y el delito también es una manifestación de poder. Claro. Regel, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar
Y es muy interesante lo que dice el Reger, ¿no? En todas partes se cocen habas, como dice el dicho, y Nogales no es la excepción. Y sabemos que el Reger tampoco ha sido la excepción. Y ahorita al regresar de la pausa le vamos a preguntar si él sigue líneas, si le marcan una línea para la cuestión de las caricaturas que va a vender, porque finalmente es su trabajo. Y sabemos que hoy en día tenemos esta herramienta maravillosa que es el internet, por donde puedes enviar las caricaturas que a lo mejor en algunos medios no te quieren o no te pueden publicar por los compromisos que tengan estos medios de comunicación. Y también al regresar de la pausa, Reger, que nos platiques qué presidentes han sido víctimas de tu lápiz, y víctimas no en el mal sentido de la palabra, sino a quienes has dibujado, y sobre todo cuáles han sido las caricaturas que recuerdes más curiosas, por no decir chistosas, de los expresidentes municipales de esta frontera. Volvemos.